Hola, bienvenidos a esta nueva serie de estudios. Somos el Ministerio Ayudadores y hoy vamos a presentar el tema del santuario. Y este es el tema número 1 titulado El santuario. Dios acababa de sacar a los israelitas de Egipto, donde habían vivido por 400 años, la mayor parte del tiempo como esclavos. Él los liberó de la tiranía de Faraón, abrió las aguas del Mar Rojo para que lo atravesaran en seco, hizo manar agua de una roca para que bebieran, los alimentó con maná, que fue un alimento que Dios hizo caer del cielo para alimentar a los israelitas mientras ellos estuvieran en el desierto. Mientras ellos acampaban en el monte Sinaí, Dios se dispuso a hacer con Israel un pacto permanente o una promesa. Quería darles los 10 mandamientos, las grandes leyes de su gobierno santo. Quería que comprendieran el plan de salvación que rige desde que Adán y Eva pecaron. Dios quería enseñarles varias lecciones, que Él estaba permanente a sus lados, aunque invisible. Cuáles eran las consecuencias del pecado y que el Mesías vendría un día a este mundo para dar su vida por ellos. Para lograrlo, ordenó al pueblo que construyeran un templo en el desierto. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. No podía ser un edificio estable, porque los israelitas tenían que trasladarse continuamente de un lugar a otro. El primer templo fue una tienda transportable. Esta construcción debía ser una lección en sí misma. Cada parte debía ser una copia fiel del santuario celestial. Cada detalle de la construcción debía simbolizar algún aspecto de la salvación que Jesús iba a traer al mundo. Cada ritual, cada parte de los servicios de adoración, cada fiesta o sacrificio señalaban a Jesús para que el pueblo pudiera comprender cómo iba a ser salvado. Israel a su vez debería usar el templo rodante para explicar el plan de salvación a todas las naciones. Dios reveló a Moisés los planos para construir este templo, le explicó hasta el más mínimo detalle. Nada quedó librado a la casualidad. El pueblo llevó sus ofrendas alegremente, dinero y materiales para la construcción. Algunos constructores, tejedores y artesanos recibieron una bendición especial del Espíritu Santo para que sus talentos naturales aún fueran mejores. Así fue como el pueblo de Israel construyó una morada para Dios en el desierto. Este templo o santuario estaba rodeado por un atrio cerrado con cortinas de lino que eran sostenidas por columnas. El pueblo no podía entrar al templo o santuario, solo debía llegar hasta el atrio para adorar y llevar sus ofrendas. En la primera mitad del atrio estaba el altar donde se quemaban los sacrificios y la fuente de bronce donde se lavaban los sacerdotes. En la mitad posterior se encontraba el santuario o templo. Este templo tenía una construcción sencilla. La estructura era de madera de acacia, la más fuerte y duradera que había en aquel lugar. Estaba construida con tablas ubicadas una al lado de la otra, recubierta de oro y apoyada sobre una pesada base de plata. Estas tablas formaban la parte norte, la parte sur y la parte oeste de la iglesia o santuario. Al este se encontraba la parte que estaba cubierta por un velo. El techo era de lino fino, con ángeles bordados de color púrpura, azul y carmesí, rojo vino. El lino estaba cubierto por 3 capas
o tiendas hechas con cuero de animales. La primera de cabra, la segunda de carnero, la tercera de tejón, que impermeabilizaba el techo. Dentro de este templo había 2 departamentos. El lugar santo, que era del doble en tamaño de lo que era el lugar santísimo. Una hermosa cortina separaba ambos departamentos. Solo los sacerdotes podían ingresar al lugar santo, mientras que al lugar santísimo nadie podía entrar excepto el sumo sacerdote, y eso era únicamente el día de la expiación, que era una sola vez en el año. Ya en estudios posteriores veremos este tema. Tan pronto como este templo estuvo construido y funcionando, la presencia de Dios llenó el lugar santísimo. De inmediato el pueblo pudo ver la presencia de Dios continuamente en ellos. Usos, simbolismo y significado. El santuario contaba la historia de Jesús. Sus paredes de madera y oro simbolizaban la combinación de la naturaleza humana, representada por la madera, con la naturaleza divina, representada por el oro. Las columnas que sostenían las cortinas exteriores del atrio representaban al pueblo redimido. Aún los colores de las cortinas y los velos tenían un significado definido. Número 1. La tela de lino blanco simbolizaba la pureza. Y es que todo lo que se relaciona con Dios es puro, y su pueblo también debe ser. Número 2. El color púrpura representaba la realeza, pues Jesús es un ser celestial, Rey de reyes y Señor de señores. Número 3. El color carmesí o escarlata corresponde al sacrificio, mismo que Él hizo por la humanidad. Número 4. El color azul significa la obediencia. En Él no hubo pecado, fue siempre obediente a su Padre. A medida que una generación tras otra participara de los servicios del santuario, los padres y los sacerdotes tendrían la oportunidad de usar esta tienda sagrada rodante para enseñar cómo es Dios y cuál era su plan para salvar a la raza pecadora. Estamos seguros de que Dios jamás cambia. Hoy lo adoramos de manera diferente a como lo hacía el pueblo de Israel. Nosotros contemplamos la vida y la muerte de Jesús en el pasado. Ellos lo aguardaban y observaban hacia el futuro. Hoy se construyen diferentes edificios para Él, pero es el mismo Dios. Nuestros cantos, ritos y ofrendas son distintos, pero la historia de la salvación sigue siendo la misma. No se pierda nuestro siguiente estudio, cuando veremos el altar de las ofrendas. Dios le bendiga.